¿Estás? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, conocer desde que se dio la denuncia por presuntos pedidos de coiman, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? Su adhesión, viste que está, se tuitea, no se tuitea, se lo menciona, no se lo menciona. ¿Cómo se está moviendo eso? Mira, ahora, a esta hora se está moviendo hacia una suerte de politización del escándalo, que era algo más o menos previsible, y que la pone a Karina Milei en el centro de la discusión política, ¿no? Sí. O sea, pasamos el estertor de las denuncias de Españolo, de los sabios que se conocieron con sus denuncias. Sí. Vino ese primer momento de conmoción por lo que significaban esos dichos, si eran verdad o no. Bueno, ahora, el propio kirchnerismo, con el paso de los días, bueno, vio que había agua y se tiró a la pileta. Claro. Es más, el propio gobierno sospecha que fue el kirchnerismo el que a través de sus canales formales e informales ventiló los audios. Igual sí. Eso, ya digamos, eso es anécdota. Lo cierto es que los audios han generado un impacto. Entonces, hoy hay una politización. Karina Milei está en el centro de la discusión y el gobierno tiene que convivir con dos palabras que son muy incómodas para cualquier dirigencia política y más aún para los libertarios, que es convivir con el hecho de ser vistos bajo el prisma de la corrupción y del pago de coimas, ¿no? O sea, lo que vinieron a combatir termina siendo el arma que se vuelve en contra de ellos. Eso es lo que se discute esta hora en redes, ¿no? Y lo que noté también es que le están pagando al gobierno con su misma moneda, por ejemplo, lo que son esas imágenes con inteligencia artificial de Karina, se han hecho virales. Algunas realmente muy bien hechas, casi como las que hace el gobierno nacional, las que hacía previo a ser el gobierno, ¿no? ¿También le están devolviendo de ese lado? Por supuesto, por supuesto. Así como la oposición al macrismo entendió que las redes eran parte de la estrategia para hacer política, en lo que fuese el interregno macrista del 15 al 19, cuando el kirchnerismo es el primero que toma nota del impacto que tenía tener una comunicación digital, el kirchnerismo aprendió de qué se trataba el uso de redes en política, y lo aprendió, te diría, bastante bien. Bueno, esas enseñanzas van quedando, ¿no? Y así como los libertarios también instalaron un modo de hacer política, que es un poco lo que la derecha hace a nivel global, bueno, también sus opositores aprenden y juegan un poco el truco de transformar las redes en un gran espacio de memificación, por usar un neologismo, en donde la ironía, en donde no necesariamente la denuncia narrativa formal como tenemos los periodistas o los medios, no solamente ese es el discurso que permea hacia plateas que a veces están mucho más atentos a una meme que a una denuncia formal que pueda hacer un dirigente político. Entonces, en el ámbito de la libertad avanza, que son las plataformas, las redes sociales, ¿esto lo ha tocado? Sí, lo ha tocado. Incluso te digo más, lo que al principio parecía tener un impacto mayor en el gobierno que en Javier Milei, con el paso de los días y de las horas, como fue girando la discusión de Españolo a Karina Milei, sí, ahí empezó a tener más impacto en la reputación del presidente. ¿Me explico, no? O sea, claro. Españolo en una cosa, cuando ya entra Karina, ahí ya le pega directo al presidente. Exactamente, porque Karina Milei es Javier Milei, digamos, es uno y el otro. Ahí hay una simbiosis de vida y una simbiosis política irrompible, y si se rompe una cosa, se rompe la otra. Eso está claro, y eso es lo que vemos que se está poniendo en juego hoy en discusión, insisto, con Karina Milei creciendo cada vez más en este protagonismo negativo, por supuesto, y Españolo perdiendo un poquito de peso, porque ya lo de Españolo dicho está, será verdad o será mentira, el impacto político está en curso en contra de la gestión libertaria. Hola Diego, buen día, Laura Ojeda te saluda. ¿Qué pasa con los Menem? Bueno, el que aparece, vamos a ver cómo impacta el primer pronunciamiento del clan Menem, que fue el de Martín, ¿no? De hace poquitas horas. Sí. En principio el que aparece más comprometido es Lule. Es Lule, ¿no? Claro. Lule es el actor secundario que aparece detrás de esta saga de Karina Milei, Españolo y Javier Milei. Después aparece también o sea, el apellido Menem tiene un poquito más de presencia como concepto general que Lule Menem, pero del clan Menem es el que ha logrado, es el que tiene más visibilidad en medio de esta discusión y de las acusaciones a su familia. Martín Menem aparece en segundo lugar,
Y después aparece el Laboratorio Suizo Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad, etcétera. Claro. Y, a ver, y todo lo que es el aparato libertario online, desde que conocida la denuncia, ¿ha desaparecido un poco? Están no sé, el Gordo Dam u otros que no son tan conocidos, pero que están ahí, que mueven las redes. ¿Vos ves menos interacción de ellos? Acá lo que aplica es algo que es un poco de la lógica clásica de la política, ¿no? Cuando vos no instalaste el tema de agenda, corres de atrás. Claro. Entonces, cuando corres de atrás, estás corriendo una carrera que estás perdiendo. Claro. Sí, No instalaste el tema, no sos el promotor de esa discusión, ese encuadre no lo instalaste vos, te lo instala la oposición, te entró un misil por la ventana, por usar un término bélico, y a partir de ahí todo lo que puedas hacer es retórico, es tratar de frenar una acción que no viste venir, no tenías estrategia para contenerla y vas atrás. O sea que, si bien el mundo libertario se apaga o se incendie más o menos con un ritmo sostenido, lo que no es menos cierto que en esta discusión están jugando de visitantes, ¿no? Por claro. términos futbolísticos. Diego, me parece que también todo ese segmento se ha quedado detrás de las filas más económicas, de Caputo y el equipo económico, ¿no? De hecho, la semana pasada volvieron a estar en Tres Anclas, es un clásico ya, ¿no? Explicando la economía, como que se han resguardado en ese sector, ¿no? En esa temática. Sí, bueno, ese es el refugio que tiene el gobierno, pese a que tampoco al interior de la discusión económica hay tantas buenas noticias. No, claro. ¿No? Pero sí, hay un juego retórico que el gobierno, más allá de eso que decís vos, y coincido, que es pararse sobre los, entre comillas, logros de la gestión económica, está esta idea de la confrontación con el kirchnerismo cada vez más clara, ¿no? Que es un poco la batalla electoral que estamos viendo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con un nivel de paridad en encuestas, y nosotros en lo que medimos, que no es intención de voto, sino conversación pública. En la conversación pública geolocalizada en la provincia de Buenos Aires, hay unos niveles de disparidad que son asombrosos, ¿no? O sea, está muy finita la elección como para inclinarse tanto para un triunfo, un batacazo libertario, como para que el peronismo muestre músculo y pueda reivindicarse por pocos puntos de diferencia. Así que ahí hay un escenario abierto. ¿Y aún hoy sigue finito después de la denuncia? Mira, todavía, claro, ¿no? Todavía sí. Todavía es de hecho, hubo una suerte de reanimación de la discusión de los libertarios en la provincia, sí, pero con bastante negatividad. Así que te diría que por ahora no estamos viendo un impacto, digamos, la idea del voto y la correlación con este caso de esta denuncia de corrupción todavía está por verse. Lo que yo siempre vengo diciendo en estos días, porque es algo que nosotros ya lo analizamos previamente a este escándalo, que es medir mes a mes qué importa más a los argentinos en términos de gestión de gobierno. La corrupción es uno de los temas que menos interesa, por lo menos en la discusión en redes, aclaro. Sí. Está bueno. ¿Y qué es lo que más interesa? La política y la economía. Claro. En medios es más la economía que la política, pero pivotea por allí. Ahora, esto no quiere decir que la corrupción no haya crecido como tema de conversación pública, claro, y seguramente va a seguir creciendo mucho más. Pero también es cierto que acá hay una especie de juego de espejos. La corrupción también importa ahora un poco más, como ya pasó con el caso Libra en febrero, porque también la economía no está dando todas las buenas noticias que el gobierno dice. Claro. Porque no seamos hipócritas. Si la economía hoy argentina estuviese creciendo al 10%, con niveles de desempleo bajando, etcétera, etcétera, pero ya pasó en el kirchnerismo, ¿no? Sí, claro. Te iba a decir eso, sí. Un caso Escanca provoca un gran revuelo, como lo puede estar provocando ahora este escándalo de los sabios, pero es como vengo diciendo, es un clavel del aire, digamos, no hace raíz en ningún lado, termina volando hacia otras geografías, lo cual no quita que tenga un impacto muy fuerte en este momento y que lo agarre al gobierno mal parado, no retrocediendo. Bien. Diego, mi última pregunta, por lo menos, si no, si la mesa tiene otra consulta más. No, recién hablábamos vos de los temas que se tocan en redes sociales.
¿qué diferencias encontrás sobre lo que importa en las redes o Google Trend o las búsquedas con lo que tocan los medios tradicionales? Si va de la mano o todavía siguen teniendo agendas opuestas y diferentes. Son agendas que se complementan, pero así todo te digo, tienen matices distintos. Mira, te cuento así breve. Sí. Te decía, tomando el último año de conversación pública en redes sociales, lo que más importa es lo político, lo segundo lo económico, tercero los temas judiciales y cuarta la salud. Esta sí es una novedad, porque la salud no era un tema de tanto interés para los argentinos, pero cambió drásticamente, primero a partir de la pandemia y segundo por toda la crisis sanitaria a partir de la política de ajuste del gobierno. Porque acá la que conversa, la que discute públicamente y la que instala agenda digital es la clase media. Claro. No son ni los pobres ni los ricos. Somos la clase media que, pagando hoy una cobertura médica, no tenemos atención de calidad. No porque vayamos a un hospital. O sea, las redes no hablan de salud porque en los hospitales públicos se atienda mal o no haya insumos. Porque eso es un problema, perdón por lo esquemático que soy. No, pero está bien. Pero el pobre cuando va al hospital público y es mal atendido, es raro que vaya a las redes sociales y putee. Claro. Digo, para decirlo con total claridad. Ahora, en los medios de comunicación, como les decía, lo que trasciende, lo que importa es el tema económico por sobre la política. Está en tercer orden la cuestión de la seguridad, no la justicia. Y el cuarto tema son las cuestiones internacionales. Pero quinto aparece también la salud. Es decir, entre los 5 temas más importantes, ahí sí hay coincidencia entre redes y medios. La salud es un tema importante. Y probablemente, esta ya es una hipótesis, no es una afirmación, probablemente el tema discapacidad, corrupción, audios y demás, bueno, probablemente reverbere un poquito más en el mainstream mediático y de las redes, probablemente reverbere un poquito más porque de fondo está el debate sobre el tema de la salud. Porque acá hubo gente movilizada pidiendo que haya una ley de discapacidad, que haya atención a las personas que necesitan ayuda del Estado sí o sí. Y de fondo seguramente está el debate de la salud, que desde nuestra perspectiva, salud sigue siendo uno de los temas más sensibles para la ciudadanía y cada vez más. Insisto por esto que decía antes, porque la clase media está pagando por una prestación que así todo, pagando, es mala. Claro, y además que todos los meses está subiendo por encima de la inflación. Además. Porque ustedes fíjense, llegó la actualización de las cuotas y está por encima del dato de inflación. Entonces decís, ¿cómo es claramente, vos fíjate este parámetro de costumbrista como para tener una dimensión de lo que significa el tema salud. Ahí fíjense en el equipo, en la mesa, quiénes tienen prepaga y quiénes tienen obra social. Bueno, una vez hecho ese repaso, váyanse, o sea, pregunten cada uno cómo está con su atención médica y váyanse 10 años atrás. Y pregúntenle a la misma persona cómo era la prepaga pagando o el caso de la obra social, y van a ver que los males de la salud pública, la gratuita, se trasladaron primero a las obras sociales y después se trasladaron a las prepagas. Es decir que hoy el tema salud ya alcanza a todos, pobres, clase media y ricos. Nadie en la Argentina tiene una atención de calidad aún pagando, lo cual, de fondo, en la discusión en casa, cuando estamos almorzando, cenando en familia, lejos del gran ruido de la política y qué sé yo, es el llegar a fin de mes y tener un problema con la obra social o con la prepaga porque no nos está cubriendo lo que nos tiene que cubrir. Bien, Diego. Eso también está pasando en el tema de la discapacidad. Bien, súper completo y muy interesante también esta charla, así que te agradezco y ver otra visión de lo que pasaba en las redes, en el mundo libertario, sobre las noticias que nos han salpicado en los últimos días. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Diego Corbalán, director de Monitor Digital, un buen análisis y una perspectiva voy a la tanda, ¿no? En cuanto a las prepagas, ya dándote cuenta con los médicos, ¿cuántos de nuestros médicos se dieron de baja? Sí, un montón. Son particulares. Un montón. De lo nuestro. Y no usamos muchos médicos nosotros. Y la cantidad de gente que ha reducido el plan, ¿no? Claro. Que se ha bajado de prestación, ¿no? Estabas en un 410, por decir algo, 410, 310, 210. Menos de eso.